Domingo de la Santísima Trinidad. Bienvenidos a este rincón bíblico en el que queremos profundizar en el misterio de nuestra fe desde la Sagrada Escritura. Estamos en la entrada del Seminario Diocesano de Ciudad Real. Todo el mundo que viene por aquí puede siempre contemplar este mosaico que un dominico, Juan Bernardo, hizo hace unos años y que el párroco en aquel tiempo de Almagro, don Isidro, regaló al seminario. Este mosaico no representa a la Virgen María, como algunos piensan, sino que representa el misterio de la Santísima Trinidad. Quien está detrás, con ese rostro joven, es el Padre, porque Dios es eternamente vivo, eternamente joven, un Dios de vivos. Y delante, con esa túnica blanca, tiene a su Hijo, porque su ser Dios consiste en amar eternamente al Hijo, también con ese gesto de entregarlo a nosotros, que es lo que nos dicen las Escrituras que ha hecho el Padre con el Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y luego en la parte izquierda, ¿verdad?, en la mano derecha del Hijo, del pequeño, está una pequeña palomita que, como sabéis, es el símbolo bíblico del Espíritu Santo. Ya desde el Génesis aparece la paloma en el diluvio, ¿no?, como signo que después, en el bautismo de Jesús, aparecerá claramente la forma corporal de la paloma como signo del Espíritu Santo. Está casi invisible. De alguna forma, el Espíritu es el más invisible, la más invisible de las personas trinitarias. Está en la mano del Hijo, porque como veremos después, el Hijo recibe del Padre el Espíritu, el Hijo encarnado recibe del Padre el Espíritu para poder derramarlo sobre toda la humanidad. Pues con este gesto trinitario en el que el Padre entrega a su Hijo y de alguna forma nos da la bienvenida, comenzamos esta reflexión. En nombre del Dios Comunión, bienvenidos a este rincón bíblico. Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Como hemos escuchado en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, existe una relación intrínseca entre el misterio pascual y la Santísima Trinidad. Venimos justamente de celebrar que Jesucristo ha resucitado, asciende al cielo y nos envía el Espíritu. La humanidad asumida por Dios, por el Hijo de Dios, resucita y asciende, y entonces esa misma humanidad recibe la efusión plena del Espíritu y lo derrama sobre la Iglesia y sobre el mundo. Por tanto, el misterio pascual es el origen de que la Trinidad, diríamos, nos sobrevenga. Y por eso, porque tenemos experiencia de esa Trinidad, podemos comprender cómo es Dios. El cristianismo no cree que Dios es tres porque ha pensado en una elucubración mística o teórica, sino que ha tenido experiencia de la cercanía de Dios en la carne de Jesús. Ha tenido experiencia de la experiencia que este hombre, Jesús, tenía del Padre. Ha visto cómo este hombre está en comunión plena con Dios y por eso ve que Dios es Padre entregándose en el Hijo. Y después ha tenido experiencia también plena de haber sido envuelta por el Espíritu de Dios. Y por tanto, no es que el Espíritu Santo sea, sino la experiencia del Espíritu y la experiencia del encuentro con Cristo nos han acercado al Padre. Dios ha venido a nosotros en estas dos experiencias y por tanto vamos comprendiendo que Dios es comunión con nosotros porque es un misterio interno. Por tanto, gracias al misterio pascual tenemos experiencia del amor de Dios, Trinidad, de su comunión, y por eso la Iglesia después ha ido viendo cómo aquí se manifiesta el gran misterio de Dios.
Hoy también, no solamente entonces, hoy también el misterio de la Trinidad no es una elucubración teológica de grandes cabezas, sino que es la experiencia de los cristianos. Dios Padre se nos da en su Hijo único y Dios Padre nos derrama su Espíritu plenamente para que podamos vivir en plenitud la comunión con Dios. Por eso, antes de pensar la Trinidad, estamos viviendo en el corazón de la Trinidad. El misterio pascual lo ha hecho posible. Jesucristo resucitado, su humanidad ante Dios, ha derramado el Espíritu y por eso la Iglesia vive trinitariamente. Como veremos después, estamos llamados a que toda nuestra existencia comunitaria, personal y misionera sea también vivida desde esta experiencia del Dios que se nos entrega en el Hijo y del Espíritu que nos inunda para poder fortalecer nuestra misión. Por tanto, vivimos trinitariamente y por eso vamos comprendiendo un poco el misterio de la Trinidad. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te digo hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Acabamos de escuchar uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento, que se llama la Shemaj, la oración judía seguramente más importante, que es para ellos como para nosotros el Padre Nuestro. Escucha, Israel. 2 puntos. Es decir, ¿qué tienes que aceptar como fe fundamental? Que Yahvé, nuestro Dios, el Dios de Israel, es el único Dios. No existe más Dios que Yahvé. El Dios de este pueblo es el único Dios. Los demás dioses, Marduk, Zeus, Afrodita, no existen. Solo Yahvé es Dios. Por lo tanto, la afirmación absoluta del monoteísmo bíblico. Muchos textos del Antiguo Testamento afirman esta unidad y unicidad de Dios. El texto quizá más claro sea el Deuteronomio y la segunda parte del libro de Isaías, escrita durante el exilio en Babilonia. En medio de un mundo repleto de politeísmo de dioses, Israel reafirma su fe en un solo Dios. No ha sido fácil para los profetas ir educando al pueblo en esta religiosidad del Dios único, porque el pueblo tiraba más bien para el sincretismo. Yahvé, bien, pero también otros dioses como Baal. Le ofrecemos una vela a Dios, ¿verdad?, y otra a Baal, y otra al diablo. El monoteísmo bíblico no hay que darlo por supuesto, sino que ha sido una lucha profunda de Dios a través de los profetas para educar a su pueblo. Pero este Dios que es único, único y que no hay otro, y de hecho si no fuera único, ¿cómo podría ser Dios? También el pueblo ha sido educado a que este Dios es amor, o nos pide sobre todo amor. Amarás al Señor tu Dios del todo. ¿Por qué del todo? Porque es único. No podemos compartir amores, parte de mi corazón para Dios, Yahvé, parte de mi corazón para Baal, parte no. Si Dios es único, el amor nuestro hacia Él tiene que ser total. Por tanto, Dios uno y Dios que pide amor. ¿Cómo compaginar esas dos dimensiones de Dios? ¿Cómo puede ser Dios uno solo y su esencia, diría también el Nuevo Testamento, ser el amor? Si Dios y el amor son lo mismo, ¿cómo puede ser uno? Porque para amar hace falta más de uno. En el fondo de esta paradoja, que Dios es amor y que Dios es uno, diríamos, no podíamos comprenderlo, pero una vez que Jesucristo nos ha revelado el rostro de Dios, ahora sí entendemos perfectamente que no es una paradoja, sino que es algo perfectamente comprensible. Porque si Dios fuera uno y necesitara amar sin más, ¿qué pasa? ¿Que le haría falta el pueblo de Israel o la humanidad o el hombre para ser Dios? ¿Nos necesita Dios para ser amor? ¿Nos necesita Dios para amar? No, pero en cambio es amor, porque gracias a Jesús sabemos que Dios es amor por dentro. Dios es amor eterno. Claro que Dios es amor, por eso es trino. Claro que Dios es único, por eso es monoteísta nuestra religión. Por tanto, el Dios que se manifiesta siempre como único, porque no hay más dioses, también es un Dios de esa relación interior, que ha querido abrirse y compartir con nosotros. Dios necesariamente ama,
pero no a nosotros. Necesariamente se ama dentro. El Padre, ser Padre consiste en engendrar eternamente al Hijo. Ser Padre y ser Hijo significa eso, también que el Espíritu sea expirado por parte de ellos. Por lo tanto, amor interior y unicidad de Dios. Ese es el misterio más profundo de la Trinidad. Y por eso, a raíz de ahí, Dios todo lo que hace, lo hace también desde esas relaciones. ¿Por qué crea el mundo Dios? Pues Dios, que ama eternamente a su Hijo, ha querido que se salga ese amor hacia afuera, y de ahí viene la creación y también la redención. Dios y el Hijo, que están, digamos, expirando el Espíritu eternamente, lo han querido expirar para nosotros, para que también podamos respirar con el amor mismo divino. Por lo tanto, yo creo que ahí está una de las claves que el cristianismo ha descubierto. El monoteísmo bíblico no cambia ni lo más mínimo. Dios es uno, uno, uno. Y tenemos que seguir rezando la Shemaj, porque Dios es uno y es amor. Porque Dios es uno y es comunión. Por lo tanto, también para nosotros nuestra relación con Dios consiste en el amor completo, del todo. Entonces, como hemos dicho antes, seguiremos viviendo la Trinidad. No estamos aquí para pensar a Dios sin más, sino que pensamos a Dios porque vivimos desde Dios esa comunión de amor. No hay más que un solo Dios, que nos pide amar, porque ser Dios es también amor eterno, que se ha compartido con nuestra pequeñez y nos hace posible vivir su misma vida, vivir una comunión eterna por gracia suya. Por lo demás, hermanos, vivid con alegría, buscad la perfección y animaos. Tened un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Acabamos de escuchar cómo termina la segunda carta a los Corintios, con una fórmula preciosa trinitaria. No hay muchas, pero en el Nuevo Testamento hay fórmulas trinitarias, casi siempre en relación con la liturgia. La liturgia, especialmente la Eucaristía, es el lugar privilegiado para el descubrimiento y la vivencia de la Trinidad. También San Mateo, ¿os acordáis? Hace 15 días enviaba a los discípulos para bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra fórmula litúrgica, bautismo en la Trinidad. Por tanto, la liturgia de la Iglesia, cuando nos reunimos como creyentes, especialmente para celebrar el misterio pascual, la Eucaristía, es allí donde hacemos experiencia del Dios comunión, donde hacemos experiencia de la Trinidad. Por tanto, no podemos, como hemos dicho antes, pensar la Trinidad como si fuera una idea, sino que tenemos que vivir la Trinidad en comunidad. Si Dios es comunión, Dios sobre todo se hace presente cuando vivimos en comunión. Por tanto, la comunión nuestra, basada en la comunión con Dios, esa doble dimensión vertical y horizontal de la comunión, que es la liturgia, ese es el lugar privilegiado donde la Trinidad habita en la Iglesia, donde la Iglesia hace experiencia del Dios trinitario. Y en esta fórmula, y también en San Mateo, aparece la relación liturgia y también misión. Id por todo el mundo y bautizad. O cuando en la carta a los Gálatas dice San Pablo, en el capítulo 4, que Dios envía a su Hijo y después envía a su Espíritu para poder llamar a Dios Abba, Padre. Y también tiene que ver, además de con la liturgia, con la oración, tiene que ver con la misión. Los textos trinitarios del Nuevo Testamento tienen que ver con el origen de la misión. Es decir, la Iglesia tiene que predicar el Evangelio porque Dios es Trinidad. Por lo tanto, ¿qué es predicar el Evangelio? Ahora después lo profundizaremos. Predicar el Evangelio en nombre de la Trinidad no es sino extender una comunión. ¿Qué es evangelizar? Pues el Dios comunión ha inventado una comunión en la tierra, que es la Iglesia, para que ampliándose, eso es la misión, abarque a toda la humanidad. Y de esta forma toda la humanidad quedará abrazada por el Dios que es abrazo eterno, amor sin fin. La misión es trinitaria porque es comunión y la liturgia es trinitaria porque de la liturgia proviene la misión. Y aquí en ese texto hemos dicho la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. Son también como tres apropiaciones, ¿verdad? Dios lo es todo en todos, pero la gracia tiene más que ver aquí con Jesús de Nazaret.
es el que nos da toda gracia. El Padre es el origen del amor, el amor del Padre, el amor de Dios. Y el Espíritu es el principal garante, sujeto de la comunión. Donde hay comunión es porque hay Espíritu. Pero son siempre los tres los que están trabajando en la Iglesia para que seamos una Iglesia trinitaria que vive litúrgicamente en oración esa comunión y la extiende a los demás. Por tanto, deberíamos plantearnos también si nuestras Eucaristías y nuestra misión y catequesis son también trinitarias. Tenemos en cuenta el amor del Padre como origen de toda misión y como fin de toda oración. Tenemos en cuenta al Hijo como contenido fundamental de la liturgia y como contenido fundamental de nuestra predicación. Tenemos en cuenta al Espíritu como aquel que hace posible que recemos. Sin Espíritu no hay oración. Y aquel que hace posible también que la gente abra el corazón para acoger el Evangelio. Dios trino nos hace falta. Qué precioso sería que fuéramos conscientes de esa presencia trinitaria cada vez que rezamos y cada vez que evangelizamos. Porque Dios, que es comunión, nos ha enviado a una misión de comunión para que toda la humanidad, a través de la misión humilde de la Iglesia, pueda participar en esa comunión eterna del Dios trinitario. Esto es la salvación. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que rectan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que recta sobre la tierra. Pasamos ahora del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, al capítulo 1, la creación, en 6 días, el séptimo descansó. El sexto día, por la tarde, por la mañana los animales, por la tarde Dios crea al ser humano. Lo acabamos de leer el texto y podríamos organizar ese texto como en 3 partes, ¿verdad? Primero, Dios, cosa que no ha hecho con las demás criaturas, como que reflexiona, ¿no? Decide crear al ser humano con una misión. Vamos a hacer al ser humano a nuestra imagen y semejanza. En este nosotros, en este diálogo interno de Dios y este explicitar esa palabra nosotros, algunos santos padres han visto ya una anticipación de que Dios es Trinidad. Es verdad, aunque el que escribía esto no lo sabía. Es más bien un nosotros majestático, ¿no? Pero se quiere subrayar la creación del ser humano, para que sea a imagen y semejanza de Dios y para dar una misión de dominio. El segundo elemento es, efectivamente, Dios crea al ser humano. Por lo tanto, el primer elemento aparece reflejado, imagen y semejanza, en el hecho de la creación, pero aparece una novedad: varón y mujer los creó, cosa que no se nos había dicho aquí. Por tanto, hay una idea nueva y es que la imagen y la semejanza de Dios tiene que ver con ser varón y mujer. Y después de haberlos creado, habla con ellos. Lo primero que hace Dios es hablar con el ser humano. Y quizás esta es una de las claves de que somos imagen y semejanza de Dios. Es que Dios habla con nosotros y nos da una responsabilidad, una tarea. Les da una misión, ¿verdad? Que aparece el segundo elemento. El primer elemento de la decisión aparece subrayado en la creación y el segundo elemento aparece subrayado en la misión: dominad sobre todas las criaturas. También aquí está un elemento importante de por qué estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El dominio no es un dominio despótico, sino que es el dominio del sujeto, persona, que domina sobre las cosas. Nos parecemos a Dios en que Dios nos ha dado, diríamos, la tarea de gobernar en su nombre las cosas. Somos personas, sujetos libres y responsables. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tanto el dominio. Y también aparece una novedad, que es: extendeos por toda la tierra, sed fecundos y multiplicaos. Por tanto, 2 elementos que son retomados en la creación y la misión y 2 elementos nuevos que aparecen después y que tienen mucho que ver. Ser varón y mujer tiene mucho que ver con la capacidad de ser fecundos. Pero querría insistir en este elemento
porque creo que es la clave que nos dice por qué nos parecemos a Dios. Dios nos ha creado varón y mujer porque nos quería crear a imagen y semejanza de Dios. No tendrán que ver ambas cosas. No nos parecemos a Dios en que somos varón y mujer. Aquí en el fondo, aunque el autor no lo supiera, estamos diciendo que somos varón y mujer porque Dios es Trinidad. En esto, en la historia de la Iglesia, se ha elucubrado mucho, se ha pensado mucho. El ser humano, a imagen y semejanza de Dios, ahora que sabemos que es Trinidad, ¿dónde aparece reflejada esa Trinidad? Algunos santos padres dicen pues en que en cada individuo, en cada persona, se refleja el Dios Trinidad, y por eso somos, dicen algunos, memoria, voluntad y entendimiento. Hoy se diría más bien que somos inteligencia, afectos y voluntad, como las tres dimensiones de la persona. La persona tiene tres dimensiones porque Dios es Trinidad. Es un tema interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué el ser humano es complejo y es porque Dios es Trinidad? Pero me parece más interesante otra línea de pensamiento, que es esta, que brota del Génesis. ¿Por qué, en qué nos reflejamos a imagen y semejanza de Dios? No tanto en cuanto que somos individuos complejos por dentro, sino en tanto en cuanto somos personas relacionales hacia afuera. Es decir, ¿por qué existe la diferenciación sexual? Porque Dios es Trinidad. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, de alguna forma podríamos decir que yo solo no puedo reflejar la imagen de Dios. Yo solo no puedo ser imagen. Yo solo no puedo transmitir y transparentar el misterio de Dios, sino que necesito la comunión. También tiene que ver con qué es ser persona, con una antropología profundamente humana y cristiana. Es decir, ¿cómo me puedo yo realizar? ¿En el individualismo del ser humano que se construye a sí mismo o en el amor? Si ser persona consiste en relacionarse, si ser persona consiste en amar y Dios es amor, ¿no será por lo mismo? Por lo tanto, ¿en cuándo me parezco a Dios? Cuando salgo de mí mismo, cuando estoy en relación con los demás. Y desde aquí deberíamos cambiar, yo creo, toda la perspectiva de nuestra vida. Si algo hemos descubierto, al menos yo, no sé vosotros, en estos días de confinamiento, es que somos personas relacionales. Necesitamos relaciones. No estamos hechos para vivir solos por mucho entretenimiento que tengamos, por muchas pantallas que tengamos y por mucho necesitamos el rostro del otro enfrente. Necesitamos su abrazo y sobre todo su palabra. Necesitamos que su ser persona se ponga ante nosotros. Necesitamos su mirada. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es comunión, que es tres personas eternamente amándose. Por lo tanto, aquí tenéis la clave, yo creo, también de la sexualidad humana. Existe una concepción pagana del sexo y una concepción bíblica del sexo, que tiene que ver con el Dios Trinidad. Existe una concepción pagana del matrimonio y una concepción bíblica del matrimonio. Existe también una concepción incluso, fijaos, creo yo desde aquí, una concepción pagana de la santidad y una concepción bíblica y trinitaria de la santidad. ¿Qué es ser santos? Ser santos nunca se puede ser solo. Ser santos es parecerse a Dios, el tres veces santo, tres veces santo. ¿Por qué? Porque ser santo es amar. Sin relación no hay santidad. Sin amor, sin salida de uno mismo, sin entregarse a los demás, no nos parecemos a Dios. Solos no podemos ser santos. ¿Por qué también Jesús envió de dos en dos, aunque cuánto cuesta, a la misión, a los discípulos? ¿Por qué eligió 12 para ser misioneros? ¿Por qué construye una iglesia? Porque Dios es Trinidad. Entonces, no existe misión individual. Yo no puedo evangelizar solo nada, por muy bien que se me dé predicar o por muy coherente que sea con mi vida. Necesito a la comunidad. Por tanto, eso, todo deberíamos resituarlo desde el misterio del Dios Trinidad y por tanto desde el amor, no como algo añadido a yo soy yo y luego como adjetivo amo o soy amado. No, yo soy en tanto en cuanto soy amado. Yo soy en tanto en cuanto salgo de mí mismo y amo. Por eso, ¿cuánto nos configura si hemos sido amados antes de merecerlo desde pequeños? ¿Cuánto ayudamos a los demás cuando los amamos? Por eso, ¿cómo cambiaremos el mundo? La misión de la Iglesia. A veces nos sentimos, no sé vosotros, yo en estos días más, impotentes para cambiar el mundo. No digamos a los grandes políticos, la economía, impotentes completamente. Incluso impotentes para cambiar al otro. Pero en cambio podemos amarlo.
Podemos no cambiar a la otra persona, podemos no convencer a la otra persona, pero siempre podremos amarla. De esa forma estaremos haciéndole persona y estaremos santificando también nuestra vida, porque estaremos pareciéndonos a Dios, cuya esencia consiste en amar. Por lo tanto, reconvirtámoslo todo desde el amor, porque nos parecemos a Dios. También nuestra concepción de la sexualidad, de la fecundidad, porque cuando somos fecundos según Dios, estamos extendiendo sobre el mundo el misterio de Dios, y el mundo adquiere una belleza completamente nueva y completamente eterna. Imagen y semejanza de Dios, estamos ya creados, pero estamos llamados a ser lo que somos, ser cada vez más lo que nos hicieron ser, que es amar, relacionarnos, descubrir a la mujer como mujer, sin querer que deje de ser mujer, descubrir al varón como varón. Solo entonces podemos aprender los caminos del amor, el respeto del otro en cuanto otro. Es entonces cuando la Trinidad se despliega sobre el mundo y hace posible una humanidad nueva. No podremos cambiar grandes estructuras, aunque a lo mejor hay que intentarlo, pero sí podemos amar al que está cerca y de esa forma hacer que la Trinidad y su misterio se vaya extendiendo por todo nuestro mundo. Domingo, por tanto, de la Santísima Trinidad, un misterio aparentemente muy lejano, muy elucubrativo. Hemos intentado decir que este misterio es lo más cercano a nosotros. Hemos sido creados por la Santísima Trinidad y estamos llamados a vivir trinitariamente. En el fondo, podemos decir también, hablando de las tres personas, que hemos sido creados en el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, hay creación y hay salvación. Y en ese sentido, ¿qué significa que vivimos envueltos en el misterio de la Trinidad? No solamente, como hemos dicho antes, que nos relacionamos entre nosotros, sino que nos relacionamos con el Dios Trinidad. Por tanto, si Dios es Trinidad, nosotros somos ante todo y sobre todo hijos en Jesús. Dios no tiene muchos hijos, tiene un solo hijo y ama eternamente a ese hijo. Por tanto, somos hijos en tanto en cuanto estamos vinculados a Jesús. Jesús nos ama en su amor al Hijo. En tanto en cuanto nos unimos a Él, somos hijos de Dios. Por tanto, tenemos Padre, no estamos huérfanos. Pase lo que pase en la historia, haya virus, haya temores, haya lo que haya, dificultades de tipo económico, político, social, tenemos Padre. Y por tanto hemos de afrontar los problemas filialmente. Claro que tenemos problemas, pero los afrontamos de forma filial. Tenemos un Padre que nos sostiene y desde ese amor podemos afrontar todas las dificultades de la vida. Y también si hemos sido creados en el Hijo, tenemos Padre y por tanto ser persona es ser hijos. Ejercer de padres es una misión preciosa que tienen muchas personas, pero lo más importante es aprender a ser hijos. Todos somos hijos y algunos han sido elegidos para tener la misión de padres, pero todos somos hijos. Me gusta decir mucho que no hay nadie en el mundo que no sea hijo de alguien y hay mucha gente en el mundo que no somos padre, porque nuestra condición existencial fundamental es la filiación y la paternidad y la maternidad son una misión para que otros puedan aprender a ser hijos, porque todos somos hijos de Dios. Por tanto, también afrontamos todo aprendiendo los caminos de la filiación. Todo lo que queremos ser es ser hijos, no podemos ser más que hijos. Y por eso podremos ser importantes en una empresa, podremos tener grandes gentes a nuestro alrededor, podremos hijos, o podemos ser muy pequeños y muy hijos. Todos somos hijos y por tanto todos somos hermanos. Y también todos necesitamos del Espíritu. A veces la relación la creemos que es siempre relación a dos, ¿no? Padre e hijo y ya. No, la relación Dios es tres y por tanto hace falta el Espíritu para todo. No es suficiente con creernos hijos de Dios y relacionarnos con Jesús. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Está el Espíritu también viviendo y aleteando en nuestra vida? Estamos llamados a ser hombres y mujeres, lo decíamos la semana pasada en Pentecostés, de Espíritu. Sin Espíritu no podemos ser hijos. Sin Espíritu no podemos rezar al Padre. Por tanto, somos también personas que han sido inspiradas, personas que viven sopladas por un fuego desde muy dentro y desde muy arriba. Porque Dios mismo nos ha derramado su gracia y su amor para que podamos vivir eternamente como hijos de Dios, amigos, hermanos de Jesucristo y movidos por el amor y la gracia de un Espíritu que todo lo puede. Feliz semana
y que cada día más aprendamos a vivir nuestras relaciones por los caminos de la Trinidad. Guardo en mi despacho, por cierto, un icono precioso que me regalaron en una peregrinación a Grecia, el icono de la filoxenía, que es la escena en que Abraham, Génesis capítulo 18, recibe a 3 ángeles, 3 enviados, que siempre ha sido visto como una especie de preanuncio del misterio de la Trinidad, porque a veces se habla de 3, a veces se habla de 1, a veces se habla en 2 otros, otras veces Yahvé como Dios solo. Por tanto, la filoxenía, esa acogida de Abraham, es un anticipo de la Santísima Trinidad. De hecho, el más famoso es el de Rublev, donde aparece solamente la Trinidad. Ya Abraham y Sara no están. Pues este icono, ya digo, pintado en Grecia y que guardo como un recuerdo precioso de aquella peregrinación, tiene todos los elementos, ¿verdad?, del encuentro del Génesis. Jehagia Trias, la Santísima Trinidad. Abraham está acogiendo a los 3 mensajeros, Abraham y Sara, que justo vienen a decirle a Abraham y Sara que van a ser fecundos, que van a tener un hijo en su ancianidad, Isaac, el hijo de la promesa. Hemos hablado de que el varón y la mujer son imagen de la Trinidad. Aquí lo veis, ¿no? El varón y la mujer, ahora ya ancianos, son invitados, no solamente han sido creados a imagen de la Trinidad, sino que ahora el nuevo Adán y la nueva Eva, infecundos, son invitados a acoger a la Trinidad, a cuya imagen y semejanza fueron creados en su vida cotidiana y en su vida no fecunda, diríamos, ¿no? En el corazón de la Trinidad está la copa, porque siempre se ha considerado signo de la Eucaristía, ¿verdad? Lo hemos dicho antes también. La Eucaristía, la liturgia, es el lugar privilegiado donde la Trinidad se nos da en comunión. Por lo tanto, el acceso a la Trinidad, tanto en la oración como en la liturgia, como lo tenemos a través de la copa, a través de la Eucaristía. Y la Trinidad siempre suelen estar mirándose entre sí porque son comunión que se ha abierto eucarísticamente para que nosotros podamos entrar. También los símbolos que hay detrás, ¿verdad? La casa, el árbol de la fecundidad y el monte. Depende a quién le preguntemos, unos interpretan que uno es el Padre, otro el Hijo, otro el Espíritu. No nos metemos ahí, porque cada uno lo interpreta de una forma, pero son símbolos, quizá la casa del Padre, dicen algunos, el árbol del Hijo, y el Espíritu y el viento de la roca. Otros prefieren hablar del Padre y la fecundidad, de la casa del Espíritu, la Iglesia, y también el Hijo que se refleja en la copa, que es la roca de Daniel, que nos dice que el Hijo del Hombre será como una roca que vendrá a destruir los imperios. En cualquier caso, sea quien sea el Padre, el Hijo y el Espíritu, es la Santísima Trinidad introduciéndose en nuestro hogar, para que nuestras vidas infecundas eucarísticamente se abran al futuro. Por tanto, que también el arte, quizá como ninguna otra cosa, nos sirva para entrar en el misterio. No dejéis de ver belleza, no dejéis de reflexionar y dejaros seducir por la contemplación de la belleza, porque la belleza verdadera, la que Cristo vino a asumir, nos lleva a Dios. Por tanto, ante el icono de la filoxenía, este precioso icono, pues también os invito a entrar a través de la copa eucarísticamente como mundo transformado en el altar de la filoxenía, de la acogida en el misterio de la Trinidad.